Hola gente de YouTube, les traeré un vídeo de todos los campeones de la Conca Champions. Sin nada más que decir, comenzamos. Conca Champions 1962. En la primera Conca Champions el campeón fue el Chivas, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1963 el campeón fue el Racing Aitien, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1967 el campeón fue el Alianza, y ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1968 el campeón fue el Toluca, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1969 el campeón fue el Cruz Azul, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1970 el campeón fue el Cruz Azul, ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 1971 el campeón fue el Cruz Azul, ganando su tercera Conca Champions. Conca Champions 1972 el campeón fue el Olimpia, y ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1973 el campeón fue el Transvaal, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1974 el campeón fue el Municipal, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1975 su primera Conca Champions. Conca Champions 1976 el campeón fue el Club Deportivo Águila, y ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1977 el campeón fue el América, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1978 hubo tres equipos campeones, fue el Leones Negros, Comunicaciones y Defensa Force FC, ganando su primera Conca Champions cada equipo. Conca Champions 1979 el campeón fue el Club Deportivo FAS, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1980 el campeón fue el Pumas, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1981 el campeón fue el Transvaal, ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 1982 el campeón fue el Pumas, ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 1983 el campeón fue el Atlante, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1984 el campeón fue el Violete, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1985 el campeón fue el Defensa Force FC, ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 1986 el campeón fue el Alajuelense, ganando su primera Conca Champions. América, ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 1988 el campeón fue el Olimpia, y ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 1989 el campeón fue el Pumas, ganando su tercera Conca Champions. Conca Champions 1990 el campeón fue el América, ganando su tercera Conca Champions. Conca Champions 1991 el campeón fue el Puebla, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1992 el campeón fue el América, ganando su cuarta Conca Champions. Conca Champions 1993 el campeón fue el Saprissa, y ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1994 el campeón fue el Cartaginés, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1995 el campeón fue el Saprissa, y ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 1996 el campeón fue el Cruz Azul, ganando su cuarta Conca Champions. Conca Champions 1997 el campeón fue el Cruz Azul, ganando su quinta Conca Champions. Conca Champions 1998 el campeón fue el DC United, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 1999 el campeón fue el Necaxa, y ganando su primera Los Ángeles Galaxy, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 2002 el campeón fue el Pachuca, ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 2003 el campeón fue el Toluca, ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 2004 el campeón fue el Alajuelense, ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 2005 el campeón fue el Saprissa, y ganando su tercera Conca Champions. Conca Champions 2006 el campeón fue el América, ganando su quinta Conca Champions. Conca Champions 2007 el campeón fue el Pachuca, ganando su segunda Conca Champions. Conca
Champions 2008 el campeón fue el Pachuca ganando su tercera Conca Champions. Conca Champions 2009 el campeón fue el Atlante ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 2010 el campeón fue el Pachuca ganando su cuarta Conca Champions. Conca Champions 2011 el campeón fue el Monterrey ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 2012 el campeón fue el Monterrey ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 2013 el campeón fue el Monterrey ganando su tercera Conca Champions. Conca Champions 2014 el campeón fue el Cruz Azul ganando su sexta Conca Champions. Conca Champions 2015 el campeón fue el América ganando su sexta Conca Champions. Conca Champions 2016 el campeón fue el 2017 el campeón fue el Pachuca ganando su quinta Conca Champions. Conca Champions 2018 el campeón fue el Chivas ganando su segunda Conca Champions. Conca Champions 2019 el campeón fue el Monterrey ganando su cuarta Conca Champions. Conca Champions 2020 el campeón fue el Tigres ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 2021 el campeón fue el Monterrey ganando su quinta Conca Champions. Conca Champions 2022 el campeón fue el Seattle Sounders ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 2023 el campeón fue el León ganando su primera Conca Champions. Conca Champions 2024 el campeón fue el Pachuca ganando su sexta Conca Champions. Si les gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal, y comparte el vídeo. Sin nada más que decir, adiós.